ahora queremos con ustedes compartir la primera temática que tiene que ver con, hoy día tener hijos implica evidentemente responsabilidades de educación, de salud, de vestuario, de alimentación, y eso tiene un costo y muchas veces, y desafortunadamente, se hace este link entre lo que es un niño, un hijo, y su valor comercial. Y muchas veces dicen, no, no voy a tener más hijos porque hoy día tener es, la verdad, muy fuerte en lo económico. ¿Es así? ¿Cómo es la realidad en tu país, en tu ciudad? Nos interesa mucho, hacemos mucho hincapié en este tema. ¿Cómo es en tu país? Porque no en todos los lugares es igual. Exactamente, y siempre se preguntan cuántos hijos tienes, cuántos hijos quieres tener, y esa es la pregunta que solemos hacernos. Sin embargo, muchas veces no pensamos en los factores que debemos poner en la balanza para poder contestar esta pregunta. El tiempo que tenemos para entregarle, los costos de criar un hijo, tener uno o varios hijos, ¿me alcanzará para criarlos hasta los 25 años? Datos entregados por la Confederación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de España calculó el coste económico que supone un hijo desde que nace hasta los 18 años y en promedio es $230.000, cifra que aumenta si existe salud y educación privada. Es decir, si tienes un hijo gastarás el 65% de tu sueldo y si es mujer un 81%. La buena noticia es que el segundo hijo sería un 25% más barato. Se piensa que teniendo 2 hijos o más la tarea puede ser más fácil, ya que entre ellos se pueden acompañar, enseñar y crear una personalidad más sociable. Pero ¿realmente es así? Los costos de tener un hijo, ¿cuánto gastaré en los próximos 25 años? Ese es el tema que queremos tratar hoy y para eso está nuestro teléfono para que ustedes llamen y comenten al +562-2707-7156 y nuestras redes sociales @conecta número 2 TV Chile. Claro, y la realidad de esto tiene que ver con, yo insisto, el país donde vive. Yo tengo la experiencia de 4 hijos en este país y evidentemente que eso constituye desde el punto de vista económico una, comillas, bien en comillas, carga, porque tener hijos es la maravilla más grande que puede ofrecer el mundo, pero es una carga. Pero en tu país, ¿cómo es? ¿Cuál es la realidad? Estudiar, hay un costo, es gratuito. Cuando llegan a la educación superior, tiene un costo, es gratuito. La comida, la salud, que es tan importante, sobre todo con los niños más pequeños. Hoy día hemos invitado a Roberto Contreras, director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. ¿Tú viviste en España? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tuve 4 años. 4 años. ¿Nos puede hacer un alcance de cuál es la realidad, por ejemplo, de España en esta materia? Sí, lo primero que quiero decir es que tener un hijo es probablemente la mejor experiencia que uno pueda tener. Y eso lo digo desde la perspectiva de ser padre de 2 hermosas hijas, una de 20 y otra de 8. ¿Ya? Y creo que es la mejor inversión. Vamos a tratar de hablar en términos de estos como inversión más que como gasto. Absolutamente. Seguramente el costo educativo sea el más relevante dentro de la trayectoria completa hasta los 25 años. Yo cuando vi la cifra que colocaban ahí en términos de cuánto podía costar en España tener un hijo hasta los 25 años, sobrepasando los 200.000 euros, dije aquí exageraron un poquitito. Pero la verdad es que empezar a sumar para una familia de clase media acá en nuestro país que tiene que llevar a sus hijos a colegios privados y no públicos, probablemente se acerque bastante a esa cifra, pensando además en que el dinero tiene un costo en el tiempo. Correcto. Que es distinto de sacarlo de manera lineal. Entonces, en ese caso, efectivamente, podríamos llegar a valores más o menos parecidos. Ahora, respecto a mi experiencia, y ahí de nuevo, el tema del hijo, muchas veces uno piensa que el hijo puede ser una barrera para uno. O sea, en algún momento yo me cuestioné, iba a hacer mi doctorado en la Comunidad Valenciana, Universidad Jaume I en Castellón, eso es como más al norte de España, y me cuestioné si me iba con mi familia o me iba solo, por los costos que eso significaba. Finalmente decidí, nos fuimos todos en el mismo avión, juntos, aún asumiendo el riesgo de que esto podría ser más difícil. Sin embargo, haber ido con mi hija mayor, que hoy día ya tiene 20 años, nos abrió muchas puertas porque significó el que tiene menos barreras para poder insertarse en otra comunidad es el niño. Inmediatamente nos abrió un círculo social distinto porque tuvimos que ir al colegio con ella. Claro. Entonces fuimos al colegio del pueblo en el que vivíamos. ¿Y ese colegio cómo se pagaba? Sí, ese era un colegio público. Siempre el colegio allá, la mayor parte de la gente lleva a sus hijos a colegios públicos, aunque ya en aquellos años empezaban a aparecer también algunos colegios privados.
¿ya? Pero en general, el grueso de la gente lleva a sus hijos a colegios públicos. La universidad en la que yo estudié también era pública. Las mejores universidades ¿Qué son significa que sean públicas. públicos? Desde el punto de Significa vista que no tienen que pagar. gratis, gratuita. El Estado, en definitiva, Sí, no, el sí. que tiene, o sea, nada es gratis, No, porque nada es gratis, finalmente o lo paga el Estado a través de Subvenciona los el Estado. impuestos que uno finalmente paga, tiene una carga tributaria probablemente más alta. El hecho de tener mayores prestaciones sociales, dense cuenta, le trasladan cierta responsabilidad hacia el Estado, pero a costa de también tener que Impuestos. aportar un poco más. Con los impuestos. Con los impuestos. Ahora, sin embargo, Roberto, fíjate que ahorita estaba haciendo el análisis que justamente en esos países más nórdicos o europeos en general, donde la educación y la salud son gratuitas, totalmente gratuitas y de calidad, la gente no quiere tener hijos igual. La gran mayoría no quieren tener hijos. Entre que lo postergan y después deciden ni siquiera tenerlo. ¿Por qué pasa eso si ya... A ver, si aquí fuese así, yo diría, bueno, puedo tener 3, porque igual los impuestos para mí son iguales que para la de una persona con hijos. O sea, si yo no pongo un hijo, igual le tengo que pagar al Estado el 50%, 40% a veces incluso en impuestos. Entonces, ¿por qué la gente decide no tenerlo? Bueno, han cambiado la forma en cómo vive y convive la gente y sus prioridades. O sea, muchas veces se posterga la natalidad, básicamente porque también quieren un desarrollo personal. La mujer se ha insertado con fuerza en lo que es la vida laboral. En estos países la tasa de actividad es muy parecida entre el hombre y la mujer. A diferencia, en nuestro país, por ejemplo, la tasa de actividad femenina es cerca del 50%. O sea, existe una diferencia muy grande, pero estamos teniendo un cambio también que lo estamos viendo muy acelerado. Y ya estamos cambiando, vemos que la estructura demográfica de nuestro país se está envejeciendo. O sea, estamos casi tomando la característica de un país desarrollado. Sí. Y le aseguro, por las estadísticas que tenemos de cómo se está insertando la mujer, por ejemplo, en los estudios, está cambiando. O sea, hoy día tenemos en algunas carreras más mujeres que hombres estudiando. Carreras que antiguamente eran tradición masculina. Veamos lo que dice la gente, querida Lucy. Ringo Mar nos escribe, también nos manda una fotografía, dice que tiene 6 maravillosos hijos con 3 maravillosas mujeres. En todos los cuesta criar y darles estudios y salud. Dice, en Argentina educar un chico es económico y la salud igual, señala. Gracias a Dios, todos ellos son mi orgullo. Y más abajo, Lucy Márquez señala, educar un niño cuesta mucho. Aquí en España, que es su realidad, no sé cómo será en otros lugares, entre unos 300 euros como media según el colegio, entre matrículas, libros y actividades extracurriculares. 300 euros Sí. mensuales será. Mensuales. O sea, Sí, lo más probable es que sean mensuales, eso significan 3.000 euros al año. Si nos damos cuenta, acá en Chile la realidad es muy parecida. Sí. O sea, llevar a un hijo a un colegio de mediana calidad, ni siquiera los más costosos no, de los este más país, costosos son- nos debe estar costando entre 4.000 y 5.000 dólares. Eso es más o menos lo que nos cuesta tener a un hijo en la enseñanza Tenemos que estar pensando también, en España una de las cosas que me pasó es que mi hija empezó el colegio a los 3 años, de manera obligatoria. Va antes. Bueno, empiezan antes. Hay otros países donde no se llama colegio, Claro. se llaman jardines infantiles, se llama... la anterior jardín infantil se llama... Sala cuna. Sala cuna. Guardería. Y hay algunas que son gratuitas y otras no son gratuitas. Es que es la realidad. Por eso es tan importante lo que podamos conversar, pero fundamentalmente lo que ustedes nos puedan decir. Yo no sé qué ocurre donde nos ven mucho. Centroamérica. ¿Cómo es la cosa en Centroamérica? Hay una etapa previa, ustedes pagan, no pagan, depende de qué, de los ingresos. Yo el otro día recordaba que cuando yo comencé a estudiar en la universidad, era muy barata. Y eso que yo no pagaba porque yo ingresé por beca deportiva. Como era deportista de cierta elite, no pagué nunca. Pero no era. Hoy día la universidad, por lo menos aquí es muy cara. Sí, bueno, tenemos ahí dos realidades. Acuérdense que se implementó el tema de la gratuidad y por lo tanto, si uno está dentro de los 6 primeros deciles, o sea, de ingresos más bajos, tienen gratuidad en las universidades que están acreditadas, que cumplen determinadas condiciones. Sobre eso, o sea, la gente del séptimo, octavo, noveno y décimo decil, obviamente Clase va a tener que media. pagar la universidad. Y efectivamente ahí podemos estar hablando más o menos de unos 6.000, 7.000 y en algunos casos, claro, o dólares. dólares al año. Bueno, y nos hemos referido hasta el momento solamente de la educación, pero
si tienes la suerte de tener un hijo sano, cosa que ya es una bendición, porque si no tienes un hijo sano, los costos también son altísimos. Por ejemplo, una escuela para un niño especial, con algún síndrome o con cualquier tipo de... que sea con una capacidad diferente, los colegios son sumamente caros y los debes tener allí para que aceleren su estimulación y todo el tema, ¿no? Sí, ahí ya el tema se complica y sube mucho Claro. más. Y por eso decíamos, incluso determinado, también depende de dónde vive la persona, puede tener también costos más altos. O sea, tenemos estratos socioeconómicos en nuestro país que son muy distintos y también eso implica costos distintos. Así es. Y eso Está no asociado también subvencionado. a cuánto cuesta. Detrás de esto no es que sea una cosa arbitraria, sino que lo más probable es tener una casa en Providencia para justamente dedicarla a este tipo de actividades, tiene un valor mucho más alto. Roberto, en los primeros años de vida, este niño, cuando hablamos niño, el término genérico, o niña, ¿es más costoso que la etapa adolescente? Yo, mira, eso, más que técnicamente, por la experiencia Sí. mía, como padre, yo creo que es más costoso tener a un hijo grande que a un hijo pequeño. Claro. ¿Ya? Siempre los gastos se multiplican, son otras las necesidades, es otro tipo de ropa, tienes que tener alimentación, pero conectividad, computador, pieza, ropa, quieren andar con vestimenta distinta y hay que tener un presupuesto para eso, o sea, son muchos ámbitos en los que tenemos que estar pensando. Tremendo. Se me están quitando las ganas. Lucisol, por favor. Es que Lucy Márquez, bueno, quien escribió referente a la educación en España, quiere hacer una aclaración y dice: Simone, la educación y la salud en realidad no son gratis. Lo que sucede es que durante todo el tiempo que tú trabajas estás pagando un apartado para eso. Y pareciera que son gratis, pero te lo has estado costeando y así no se nota. Eso es lo que señala ella. Sí, Muy interesante. O sea, y lo aquí, pagas con impuestos pero también. Muy interesante, porque Sí. en el fondo, como tú decías, nada es gratis. No. Porque además, no es gratis porque se pagan en impuestos. Ahora, lo interesante es que aquel que gana más pague un impuesto mayor para ir a subvencionar. Pero en Bélgica así es el caso. Tanto la educación como la salud de. Sí, Ahora, Bélgica así es el caso. ¿Es conveniente invertir en la educación superior de nuestros hijos? ¿O resulta a través, por ejemplo, de un ahorro en un banco, en alguna entidad? Yo conozco gente que toma un seguro desde que son pequeños y cuando termina la primera educación ya está solventada por este seguro la educación superior. Es un La ahorro. rentabilidad más grande está en la educación de los niños. O sea, eso no lo tenemos que perder de vista. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Fíjate que gran parte de la educación ni siquiera está en el colegio. A veces pensamos muy mal, está demostrado que gran parte del resultado de la educación es refleja. ¿Y eso qué significa? Que depende del acervo cultural de los padres. Entonces, cuando tú inviertes muy bien en la educación de tu hijo, no solamente estás potenciándolo a él, sino que probablemente a su descendencia. Y date cuenta del impacto multiplicador que eso tiene con todo el país, para adelante. Para atrás ya el tema está hecho, o sea, tenemos mucha gente. ¿Cuánta gente hoy día no está llegando a la universidad como primera generación? Yo soy parte de esa primera generación universitaria. Te llegó a la universidad primera. Primera. Entonces, y eso afecta, no solamente los beneficios los voy a tener yo, sino que también lo están teniendo mis hijas. Hijos, nietos, por supuesto. Y de ahí hacia adelante. Es una bola de nieve. Lucisol. Soledad Velázquez escribe y dice que ella tiene 3 hijas y aquí los estudios son muy buenos, se refiere a Canadá, y la salud también, y el gobierno le da su mensualidad muy buena, y como es un país de migrantes, desde que tú llegas a este país, el gobierno te paga tu mensualidad, sea el tiempo que se demora en darles tus papeles de migrante. 1 año o más, te llega todo el dinero junto. Para mí Canadá es mi segunda patria y muy agradecida de este país. Eso es una realidad. Yo estaba recordando la realidad y me la pueden corroborar o no, pero lo que he leído de Argentina. Argentina es gratuita, Sí. pero es gratuita de una manera muy especial. De pronto hay gente que está 10 años estudiando una carrera. Y 10 años gratuitamente es una carga muy fuerte para el Estado. Porque recuerden que el Estado no existe, el Estado somos todos. El Estado se mantiene por nosotros, por los impuestos que uno paga. Entonces, lo del tema de la gratuidad, tanto en educación, en salud, son temas muy relevantes, pero el tema de hoy era finalmente lo que hoy día, el valor que tiene esta inversión. Porque cuando tú dices un hijo, la sonrisa de un niño que te mira a los ojos vale millones de los millones, da lo mismo. Pero es una realidad que hoy no es indesmentible, no es fácil. No, para nada. No, ahí, bueno, siempre el caso de Argentina,
tenemos que estar pensando que ya están haciendo esfuerzos por algunos ratios que nosotros también hace mucho rato los implementamos, como es la progresión y la titulación oportuna. O sea, y eso es una realidad en todos los ámbitos. Hoy día las universidades las evalúan por esos ámbitos que están asociados mucho a la productividad y al tiempo que va a estar el estudiante en la universidad. Dice que solamente hablamos de la parte del sacrificio monetario, no hablamos de todo el sacrificio humano que hay para ser padre, porque tienes que dar tiempo de calidad, amor a tus hijos. Eso sí eso que no cuesta nada. No, pero hay muchas personas que no lo dan y creen que con solamente pagar educación y hay muchos hijos que se sienten abandonados y sí lo son de alguna forma. Entonces, nada más hablamos de un costo, pero hay otro gran costo que hay que pagar. Ese era el tema. Para otra semana hablamos de hablaremos eso, otro de ese costo. ¿Usted está levantando la mano usted? Ah, sí. Léalo nomás, aunque ya. no esté con cámara. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, María José, que vive en New Jersey, en Estados Unidos, dice que tiene 2 niños. Una hija por parte de mi esposo y por el cuidado de los niños en casa nos salía 1.400 al mes. Los costos de, por ejemplo, de tenerlo en un jardín infantil era mucho más caro, 2.400 por los 2 pequeños. Ahora que estoy embarazada nos queda más cómodo que ella se quede en casa hasta que los pequeños vayan a la escuela primaria, Claro. que aquí es gratis, pagado por los impuestos de la casa. Eso sí, el almuerzo que uno paga por los niños en la escuela es un poquito más cara, dado que no recibimos ayuda del gobierno, pero para mi esposo y yo, nuestros hijos lo valen todo. Absolutamente de acuerdo. Esa frase final es súper válida. Roberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Para todos los que han escrito, para todos los que quieren ser papás, sean mamás. Salten. Les va a hacer muy bien. Usted sigan lo que está haciendo. Sigan eso, practicando. Vamos a